Morning, we're going to continue with our verse-by-verse Bible study series through the Gospel of John. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio, versículo por versículo, a través del Evangelio de Juan. Now, in these studies, we've been studying the life of Jesus together. Ahora, en estos estudios hemos estado estudiando la vida de Jesús juntos. And last week, we've saw Jesus call himself the Good Shepherd. Ahora, la semana pasada hemos visto que Jesús se llama el buen pastor. And then last week, we saw the Bible describe us as Christians as sheep, not the brightest animal on the block. Y la semana pasada miramos que la Biblia nos describe a nosotros como ovejas y no son los animales más inteligentes. But see, our goal as sheep is to live like our Good Shepherd Jesus lived. Pero ves, nuestra meta como ovejas es de vivir como vivió nuestro buen pastor Jesús. Jesus is our example in everything. Y Jesús es nuestro ejemplo en todo. That means that for us as sheep, as animals, we want to look more and more like the man Jesus. Y eso quiere decir que para nosotros como ovejas, como esos animales, queremos ser más y más como Jesús. And do you know, have you ever seen people who their animals start looking like their masters? ¿Y nunca has visto tú en esto cómo los mascotas empiezan a ver como sus amos? Let me show you a couple of examples of how animals can actually look like people. Y vamos a ver unos ejemplos de esto, cómo los animales pueden empezar a ver como la gente. There is an example of how animals can look like people. Ahí está un animal de cómo se puede, un ejemplo de un animal que se ve como la There's Angela Jolie with their twin sister there. Ahí está Angelina Jolie con su gemela. And I got one for you macho boxing fans. Y aquí está uno para sus boxeadores. Yeah. Ahí There's está. Don King. Don King. And then we got a couple teenage girls here. Got to put one up for them. Tenemos aquí unos adolescentes, vamos a poner una para ellas. That guy and his twin are the teenage star in those Twilight vampire movies, which I haven't seen. Sorry, teenage girls. Ese es el gemelo de esta estrella de un programa de vampiros. But see, as our example, our goal is to become more and more like Jesus every day. Pero ves como nuestro ejemplo, nuestra meta es de ser más y más como Jesús. And last week we saw that as our shepherd, Jesus leads us as his sheep. Y la semana pasada miramos que como nuestro pastor, Él nos guía, Él guía a las ovejas. And Jesus cares for us and speaks to us as the good shepherd. Y Jesús nos cuida de nosotros como nuestro buen pastor. But in our Bible verses today, Jesus is going to remind us that he has sacrificed for us. Pero en nuestros versículos de hoy vamos a mirar que Jesús ha sacrificado por nosotros. Jesus willingly laid down his life for us on the cross so that we could have eternal life. Jesús voluntariamente dio su vida en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna. See, Jesus isn't only the good shepherd, he's the shepherd that sacrifices. Porque ves, Jesús no solamente es nuestro buen pastor, pero Él es el pastor que ha sacrificado. And Jesus has made great sacrifices for each one of us, and he did it because of his great love. Y Jesús ha hecho grandes sacrificios por cada uno de nosotros y los ha hecho porque nos ama. We're going to see that today. Y esto lo estaremos mirando hoy. So let's get started. Open up your Bibles with us, please, to John chapter 10. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 10. We're going to begin by reading verse 11. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 11. John chapter 10, follow along with us as we read verse 11 together. Juan capítulo 10, síganos leyendo el versículo 11. Jesus speaking here says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Jesús hablando dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. So Jesus says, I am the good shepherd. Y así que Jesús dice, yo soy el buen pastor. For those of you taking notes, this is the fourth of the 7 great I am statements that Jesus makes in the Gospel of John describing himself and his ministry. Ahora para ustedes que están tomando apuntes, esta es la cuarta declaración de yo soy, de las 7 grandes declaraciones donde Jesús dice yo soy. Jesus speaking to Jewish listeners in Jerusalem, the image of a shepherd was obvious to them. They knew it well. Jesús hablándole a judíos en Jerusalén, la imagen de un pastor para ellos era muy familiar. First, there were shepherds all around them. It was one of the main ways to make a living in that day. Primeramente había pastores donde quiera, ya que esta era la manera principal en la que trabajaban. But also, many of the greatest leaders in the Jewish history had been shepherds. Pero también muchos de los grandes líderes de la historia judía habían sido pastores. For example, Abraham, Isaac, Jacob, the fathers of the Jewish faith, they were all shepherds. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, los antepasados de la fe, habían sido pastores. Later, Israel's great liberator, Moses, was a shepherd. También el gran liberador de los judíos, Moisés, fue un pastor. Everyone knows that King David was a shepherd while he was growing up. Y todos también saben que el rey David era un pastor cuando estaba creciendo. But not
only that, the Jewish scriptures, the Old Testament, was filled with Bible verses describing God as a great shepherd of his people. Y no solamente esto, pero también la Biblia, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos donde describen a Dios como el pastor. For example, we read this in Isaiah 40, verse 11. Por ejemplo, leemos esto en Isaías 40:11. He, speaking of God, tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms, and he carries them close to his heart. He gently leads those that have young. Hablando de Dios, dice, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. The Old Testament describes God's people as sheep. Listen to Psalm 100, verse 3. Y el Antiguo Testamento describe a su pueblo como ovejas. Mira el Salmo 100, versículo 3. Know that the Lord is God. It is he who made us. We are his people, the sheep of his pasture. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. So to Jesus' Jewish listeners, as he takes on this role of the Good Shepherd, they knew exactly who he was claiming to be, the role of God Almighty. Y así que los oyentes de Jesús en ese tiempo, los judíos, sabían exactamente quién estaba diciendo Jesús que Él era al decir que Él es el pastor. They heard this real clearly. That's why we continually see him trying to murder Jesus while accusing him of the sin of blasphemy. Por eso es de que vemos continuamente que trataban de matar a Jesús cuando Él decía estas cosas por el pecado de blasfemia. But did you notice what Jesus said about himself at the end of verse 11? Pero mira lo que Jesús dice de sí mismo al final del versículo 11. Jesus said, the good shepherd lays down his life for his sheep. Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. This is one of the main qualities of Jesus. It's a key component of Jesus' leadership style right here. Y esta es una de las cualidades principales de Jesús y es una clave en su manera o estilo de liderazgo. That is sacrifice. Jesus sacrificed for his sheep. Y eso es el sacrificio. Jesús sacrificó por sus ovejas. Christians, parents, if you want to be used powerfully by Jesus, if you want to lead people for Jesus, beginning in your home, sacrifice will be involved. Ahora, cristianos, padres, si tú quieres ser líder en tu hogar o quieres ser un líder, aquí es como comienza y es en el hogar y es sacrificando. And sacrificing isn't easy for anybody. Y ahora el sacrificio no es fácil para nadie. To sacrifice for others, we have to lay down our own rights. We have to give up what we deserve. Para sacrificar por otros tenemos que poner a un lado nuestros derechos. When we sacrifice for others, there will be times when people take advantage of us and walk over us and even use us. Cuando sacrificamos por otros, van a haber esas ocasiones cuando la gente se va a aprovechar de nosotros. But if we want to be like Jesus, if we want to lead like Jesus, we must be willing to lay down our rights and sacrifice. Pero si nosotros queremos caminar como el Señor, si queremos dirigir como lo hizo el Señor, tenemos que estar dispuestos a poner nuestros derechos a un lado. That's a humble path, friends, but that is the path to greatness in God's kingdom. Not here, but God's kingdom, that's the path. Ahora, este es el camino a la humildad y es el camino a la grandeza en el reino de Dios, no aquí, pero en el reino de Dios. Well, how many rights do I have to give up if I'm going to do this thing, being a sacrificial leader? Pues ¿cuántos derechos tengo que dejar a un lado si yo voy a hacer esto y ser un líder sacrificial? Well, think about how far Jesus went in sacrificing his rights. Pues mira a qué grado fue Jesús en dejar sus lados, sacrificar sus derechos. He went all the way. He gave up the most valuable thing any of us have, his own life. Y es de que Él lo hizo todo. Él dio lo que más valoraba que nosotros tenemos y es la vida. You know, right before Jesus went to the cross, he talked about this situation with his disciples in John 15:13. Y sabes, antes de que Jesús fuera a la cruz, hablando con sus discípulos, Él habló de esto en Juan 15:13. And Jesus said, greater love has no one than this, than he laid down his life for his friends. Y dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Now, it's so easy to sit here in the church and go, yes, sacrifice is the path, but words alone, talking about sacrifice doesn't do anything. Y ahora es muy fácil estar aquí sentados en la iglesia y decir, sí, el sacrificio, esa es de la manera, pero las palabras vacías no significan nada, It's actions. sino que son las acciones. Jesus didn't just talk about this. He said, and now I'm going to show you in my real life what sacrifice looks like. I'm going to sacrifice for the closest ones to me. That's you guys, my disciples. Jesús no solamente habló de eso, sino que dijo, ahora les voy a enseñar cómo es que esto se ve, y fue dando su vida por aquellos más cercanos a Él, sus amigos, los discípulos. And Jesus died on that cross for someone else. It was for you. He sacrificed for you
as your good shepherd. Y Jesús murió en la cruz por alguien más. Él murió en la cruz por ti como nuestro buen pastor. Let's continue on here in chapter 10, reading verses 12 and 13. Continuando aquí en el capítulo 10, leemos versículos 12 al 13. Jesus continuing here says, the hired hand is not the shepherd who owns his sheep. So when he sees a wolf coming, he abandons his sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and he scatters it. The man runs away because he is a hired hand and he cares nothing for the sheep. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Another reason Jesus uses the shepherd-sheep analogy is there's a lot of danger out there. Y otra razón por cual Jesús usa la analogía de un pastor y ovejas es porque hay mucho peligro. In the sheep's world, there were enemies of the sheep that wanted to eat the sheep, and the shepherd was well aware of it, even though the sheep sometimes weren't. En el mundo de las ovejas habían muchos enemigos que querían comérselas y el pastor las cuidaba, aunque a veces las ovejas no estaban conscientes de esto. You know, the shepherd, King David, wrote about his life as a shepherd and what he had to do. He had to beat off enemies, even a bear and a lion. Sabes, el pastor, el rey David, habló acerca de lo que él tuvo que hacer para defender las ovejas y luchó con un lobo y con un león. Are Perdón, you con un oso. aware as a sheep that belongs to Jesus, you have enemies out there? ¿Estás tú consciente de que como una oveja tienes enemigos allá afuera? Bah. Yeah, hopefully you are. Espero que estés consciente. You have enemies that are hungry for lammy tacos. Hopefully that's Tienes a word. enemigos que tienen hambre para comerse unos tacos de oveja. Enemies that want to invite you over for dinner and eat roasted lamb for the main course. Hay aquellos enemigos que te quieren invitar a la casa a comer, pero la comida va a ser una barbacoa de oveja. These enemies hate you. They're looking for opportunities to come in and attack. Are you aware of that, sheep? Estos enemigos te odian y están buscando la oportunidad para atacarte. ¿Estás consciente de esto? Now, we don't have to be paranoid of it, but we got to be aware of it. Ahora no debemos de estar paniqueados de esto, pero tenemos que estar conscientes. To remind us of that danger, here in these verses, Jesus brings up two specific enemies of the sheep. Y para recordarnos de esto, aquí en los versículos estos, Jesús menciona dos enemigos específicamente. First end of verse 12, Jesus brings up wolves as he says, then the wolf attacks the flock and he scatters it. Al final del versículo 12, Jesús menciona el lobo, dice, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Next, Jesus brings up hired hands, verse 13. He says, the man runs away because he's a hired hand and he cares nothing for the sheep. Y después Jesús menciona al asalariado y dice, y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Hired hands hang around the sheep for one thing. They want to use them. What can I get out of them? What can I take from the sheep? That's what hired hands do. El asalariado solamente está con las ovejas con una razón, un propósito, y es para aprovecharse de las ovejas. ¿Qué puedo recibir yo de ellas? Even more sinister, wolves want to destroy, eat, kill sheep. Y aún esos lobos también quieren destruir a las ovejas, matarlas. Simply a reminder, sheep, that when we follow the good shepherd, we will have enemies. Simplemente un recordatorio, ovejas, de que cuando seguimos al buen pastor tendremos enemigos. Some enemies want to just use us for their own gain, and other enemies that want to destroy us. Hay algunos enemigos que quieren solamente usarnos para su propio beneficio y otros que quieren destruirnos. But all enemies have the same demonic strategy, Pero todos los enemigos tienen la misma estrategia diabólica. and that is to get the sheep away from the good shepherd where they're vulnerable to attack. Y esto es el retirar a todas las ovejas del buen pastor donde son vulnerables para el ataque. So how do we avoid getting eaten up and used by our enemies? Learn the lesson of the sheep. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos evitar el ser usados o atacados por nuestro enemigo? For a sheep, the safest place was standing right next to the shepherd. Pues hay que aprender la lección. Para la oveja, el lugar más seguro es el estar al lado del pastor. See, the wise sheep found out that as long as they followed closely behind their shepherd, if they followed his lead, they would be safe. Why? Because a good shepherd would protect them. Porque ves, la oveja inteligente aprendió de que si estaba cerca del pastor, siguiéndolo, es el lugar más seguro, porque allí estaba el pastor para protegerla. Dumb sheep don't do that.
Ahora las ovejas tontas no hacen esto. Dumb sheep pop in and hang out with the good shepherd when times get tough out there, but dumb sheep kind of stray and they go their own way, and they're vulnerable to attack out there. Las ovejas tontas solamente se acercan al buen pastor cuando los tiempos están difíciles, cuando hay crisis en sus vidas, pero luego ya después empiezan a dispersarse por otras partes. Dumb sheep don't really care about the other sheep. You won't find them popping into church regularly because we do our own thing. I have a better way. Esas ovejas tontas no las encuentras juntándose, conviviendo con las otras ovejas, porque ellas tienen otras cosas que hacer. The sheep that were torn away and eaten were always those that strayed from the shepherd and left the flock. Aquellas ovejas que eran destruidas siempre eran aquellas que se alejaban del pastor. They left the safety of the shepherd and their fellow sheep. They wandered away where there was no protection because they were out of God's will for their life. Ellas dejaron la seguridad del buen pastor y de las otras ovejas y se alejaron a otras partes donde no había esa protección. Lesson for us Christians is learn the lesson of the wise sheep. Stay close to your good shepherd. La lección para nosotros es de aprender la lección de estas ovejas sabias que permanecían juntas o cerca del buen pastor. Let's continue on here in chapter 10, reading verses 14 and 15. Continuando, leemos aquí en el capítulo 10, versículo 14 y 15. Jesus says, I am the good shepherd, and I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Leemos, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. So for the third time in the passage, Jesus again says, I am the good shepherd. He wants us to understand it, realize it, believe it. Y así que por tercera vez en este texto Jesús dice, yo soy el buen pastor. Él quiere que podamos asimilarlo, que podamos reconocerlo. Jesus does not want you to forget that as your shepherd, He is there for you, He cares for you, and He knows you. Jesús no quiere que tú olvides que como tu pastor, Él está allí para ti. Él quiere ayudarte. Jesus brings it up, verse 14. He says, I know my sheep. Y Jesús lo menciona aquí en el versículo 14. Dice, yo conozco a mis ovejas. Jesus knows His sheep personally, intimately, and it's a reminder, guys, that Jesus knows everything about us. Jesús conoce a sus ovejas personalmente, íntimamente, y un recordatorio que Jesús conoce todo. You know, Jesus even knows how many hairs you have on your head. Of course, for some of you guys, that isn't hard to know. Ahora sabes aún que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, aunque para algunos es muy fácil el saber cuántos tenemos. Jesus knows your dreams and your desires. He knows your pain and He knows your heart breaks. El Señor conoce tus sueños, tus deseos, también lo que quebranta tu corazón. Jesus knows all about us and He cares very deeply for us. Jesús conoce todo de nosotros y le importamos grandemente. But the shepherd-sheep relationship does not end with Him knowing us. Pero la relación entre el pastor y las ovejas no termina solamente con que Él nos conozca a nosotros. For a relationship to work, guys, it's got to be a two-way street. Para que una relación pueda funcionar, tiene que ser una avenida de dos viadas. You ever tried to have a relationship with someone who wants nothing to do with you? It doesn't work that well. ¿Has alguna vez tratado de tener una relación con alguien que no quiere nada que ver contigo? No funciona. That's why Jesus adds this, the end of verse 14. I know my sheep, and my sheep know me. Por eso es que Jesús añade esto, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. You know the Bible teaches us that Jesus wants us to know Him? ¿Sabes que la Biblia nos enseña que el Señor quiere que nosotros le conozcamos? That's why the Bible describes Christians' relationship as a personal relationship with Jesus. That's why we talk about it all the time. Por eso es que la Biblia describe nuestra relación con el Señor como una relación personal, íntima. Por eso siempre lo estamos mencionando. Where we know Him and He knows us, and we talk to Him and He listens, and He talks to us and we listen. That's a relationship. That's how a relationship works and is healthy. Donde Él nos conoce a nosotros, nosotros le conocemos a Él nos habla, nosotros le hablamos, estamos teniendo comunicación. Eso es una relación. Jesus wants us to know His heart and His will and His words. Jesús quiere que conozcamos su corazón, su voluntad, sus palabras. Now again, we know Jesus the same way we can know a person
It's through a relationship. We spend time with Him. Y de nuevo, así como conocemos a Jesús, es como con cualquier otra relación que vamos a conocer a la persona y es pasando tiempo con Él. Jesus is real, He's here, but of course, He's in glory. So this relationship will be a little differently than we would have person to person. Ahora Jesús es real y está con nosotros, pero también está en gloria, así que la relación que vamos a tener con Él va a ser un poco diferente. But He is here, and that means we can spend time with Him through prayer, by reading His Word, in fellowship with His people, by coming to His house, the church. Pero sí está aquí, por eso podemos pasar tiempo con Él en comunión, a través de la oración, a través del convivio con los demás hermanos, viniendo a la iglesia a adorarle. I love that song we just sang, Soon, Pronto, because it has the most beautiful line. Y me encanta esta canción que acabábamos de cantar pronto, porque tiene la línea más bonita. Talking about Jesus, the song says, My heart knows Him well. Hablando de Jesús dice, mi corazón lo conoce bien. And that's Jesus' desire, that your heart, your spirit would know Him well. Y ese es el deseo del Señor, que tu corazón, que tú lo conozcas bien. And you know, and notice what Jesus says next at the end of verse 15. I lay down my life for the sheep, sacrifice. Y ahora mira lo que Jesús dice después en el versículo 15, y dice que Él da la vida por las ovejas. You know, we're going to hear Jesus say this specific phrase 5 different times in this short passage. Y vamos a ver a Jesús decir esta frase pequeña 5 diferentes veces en este pasaje corto. Jesus wants us to know His sacrifice because it points to His love. Y Jesús quiere que conozcamos su sacrificio, porque esto nos señala a su amor. He wants us to remember that He loves us so much He was willing to die. Él quiere que recordemos que Él nos ama tanto, que Él estuvo dispuesto a morir. You know, in Jesus' day, shepherds loved and grew attached to their sheep. They lived with them 24/7. They gave them names. Sabes, en los tiempos de Jesús, las ovejas y los pastores tenían una relación cercana, donde el pastor aún le daba nombre a cada oveja. Come, Hector. Come, Daryl. Come, Jorge. Ven, Héctor, ven, Daryl, ven, Yeah, Jorge. they lived with them, guys. These weren't going to be taco meat the next day. They were raised for their wool and their milk, and they were almost like pets. Ellos vivían con ellos todo el tiempo, casi 24 horas en el día, así que estas ovejas no se iban a convertir en carne para los tacos, sino que no, de ellos les agarraba la lana y cosas así, la leche. Shepherds cared about their sheep so much they would put their lives on the line for sheep, like David did when he killed a lion and a bear to protect the sheep. Los pastores amaban tanto a las ovejas que daban su vida, así como lo hizo David, para proteger a las ovejas. Of course, the shepherds were hoping that they wouldn't die. They didn't have a death wish. Ahora, por supuesto, el pastor estaba esperando no morir, no tenía ganas de morir. You know, same's true for our good shepherd. Jesus did not come to the earth with a death wish, thinking, hey, give me pain. I like pain. No. Y de nuevo, Jesús no vino con un deseo de muerte tampoco a la tierra, diciendo, sí, que venga, yo quiero dolor. Jesus didn't even feel like dying on that brutal cross. We know that from that final prayer, Garden of Gethsemane, where He said, Father, take this cup, take this situation away if you can. Es más, Jesús ni tenía ganas de morir en la cruz como murió. Por esto lo vemos en la última oración que Él hizo, que dijo, Señor, si es posible que pase esto de mí. But Jesus did die on that cross. He did lay down His life and sacrifice for us as His sheep. Questions, why? Pero Jesús sí murió en la cruz, sí murió sacrificialmente, y la pregunta es ¿por qué? Because there was no other way. Y es porque no había otra manera. There was no other way we could be forgiven and saved unless Jesus sacrificed and laid down His life. And He said, I'm willing to do that as the Good Shepherd. No había otra manera de que nosotros tuviéramos el perdón y la salvación, más que Él tuviera que morir en la cruz por nosotros, y Él dijo, pues lo haré. The world has never seen a greater love than Jesus showed for you and me on that cross. El mundo no ha visto un amor más grande que el que demostró Jesús en la cruz por ti y por mí. Amen? Hey, let's continue on. Read verse 16. Continuando leemos el versículo 16. Jesus said, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Now, Jesus says something interesting here as He says, I have other sheep that aren't of this sheep pen. What's He talking about? Ahora Jesús dice algo interesante aquí al decir que tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué está hablando? Who are these other sheep Jesus has? ¿Cuáles son estas otras ovejas que tiene Jesús?
Well, over the years, a lot of weird, crazy groups have claimed Jesus was talking about them here in this verse. Ahora, a través de los años, muchos grupos raros han dicho que Jesús estaba hablando de ellos aquí. Some people claim Jesus is talking about aliens that live on other planets that are following Jesus over there on Mars, and they're his sheep. Algo otros aún dicen que Jesús estaba hablando de extraterrestres que están en otro planeta, siguiendo a Jesús en otro planeta. The Mormons claim Jesus is talking about them here in this verse. Y los mormones dicen que Jesús está hablando de ellos aquí en este versículo. But Jesus isn't talking about little green men on Mars here. Pero Jesús no está hablando aquí de hombres extraterrestres, monos de verde. Jesus isn't talking about some false religion like Mormonism that makes up their own made-up version of Jesus here. Y Jesús no está hablando de esa religión falsa del mormonismo, donde ellos inventan a su propio Dios y Jesús. These other sheep Jesus is talking about with these Jews here are non-Jewish Gentiles. Y estas otras ovejas de las cuales se refiere aquí Jesús son aquellos gentiles. Jesus telling his Jewish listeners, there's going to be a lot of non-Jewish people that are going to follow me and be part of my flock, my kingdom. Y Jesús les está diciendo aquí a los judíos que hay otras ovejas que no son judías, gentiles, que van a ser parte del redil, parte del reino de Jesús. And we need to know that statement was shocking and repulsive to Jesus' Jewish listeners. Y necesitamos entender de que esta declaración era asombrante y algo horrible para los oyentes judíos. Remember, the Jews had been wrongly taught the only reason non-Jews were around, Mexicans, Americans, and everyone else, was to die and make hell hotter because God hated them. Recuerda que los judíos se les había enseñado que la única razón por cual Dios había hecho a los mexicanos, americanos, a cualquiera que no fuera judío, es para hacer al infierno más caliente cuando murieran. Of course, that wasn't God's heart. The Bible never teaches us that anywhere. Ahora, por supuesto, este no era el corazón de Dios. La Biblia no nos enseña eso en ninguna parte. But since the Jewish religious leaders weren't teaching the Bible, they taught the Jews to avoid all non-believers and let them go to hell instead of sharing about God with them like God wanted them to. Pero por supuesto, como los líderes religiosos no estaban enseñando la palabra de Dios, les enseñaban que evitaran a todos aquellos que no fueran judíos. So the other sheep Jesus is talking about here, verse 16, are the non-Jewish Christians. They're people just like us. Y así que esas otras ovejas a las que se refiere aquí Jesús son aquellos cristianos que no son judíos. That is who Jesus is talking about and thinking about here. He's looking beyond Israel to a glorious and greater future. Y eso es en lo que está pensando y hablando Jesús, mirando más allá de Israel y mirando un glorioso futuro. A future where Jesus saw people becoming Christians from every tongue and tribe and nation in the world. Un futuro donde Jesús estaba mirando a cristianos de diferente lengua, tribu y nación. But to make this more personal, Christian, Jesus is looking forward to you being saved and part of his flock. Para hacerlo más personal, Jesús está mirando hacia adelante, mirándote a ti, que seas salvo, que seas un cristiano. You probably didn't know Jesus talked about you, but here he's talking about you right here, verse 16. Underline it. Tal vez tú no sabías que Jesús estaba hablando de ti o que habló de ti, pero aquí está hablando de ti, así que puedes subrayar este And versículo. right, that's me. And if you're a lady, do a little smiley face. Y escribe, ese soy yo, y si eres una dama, puedes poner una cara sonriente. Because each one of us as Christians are these future sheep Jesus mentions that would be part of his flock. Porque cada uno de nosotros como cristianos somos esas ovejas o ese redil del que Jesús está hablando. And then Jesus says, as we're saved, he brings us into his own sheep pen. Y cuando somos salvos, Jesús nos lleva a su redil. It's always been the goal of the Good Shepherd. Y esta siempre ha sido la meta del buen pastor. Jesus bought us with a price. He defends us with his life. And now that we're his, he brings us into the security of his sheep pen, his family, his kingdom. Jesús nos compró con un precio y ahora le pertenecemos a Él. Y Él nos trae ahora a su redil bajo su protección. But notice what Jesus adds at the end of verse 16. Pero mira lo que añade Jesús aquí al final del versículo 16. Jesus says, there shall be one flock and one shepherd. Y dice, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesus is sharing with us his heart for unity in the body of Christ, which is the name the Bible describes the church as. Y sabes, aquí está describiendo Jesús la unidad que Él quiere en su cuerpo, la iglesia. Jesus only has one body, and that means there's only one church. Jesús solamente tiene un cuerpo, lo cual quiere decir que solamente hay una Of iglesia. course, that one church is spread out all over the world
worshiping Jesus in different nations and buildings and languages. Y ahora por supuesto que esta una iglesia la encontramos en todo el mundo, en diferentes naciones, adorando al Señor. It's also a reminder to us that Jesus has other flocks of believers in our own city besides us. Did you know that? A lo que también nos recuerda que el Señor tiene otras ovejas en nuestra ciudad. Aren't we the only true church in Rosarito? No, we're not the only true church in Rosarito. ¿Que no somos la única iglesia verdadera aquí en Rosarito? No, no somos la única iglesia verdadera aquí en Rosarito. Right now, at this very time, there's probably 50 other Christian churches around our city where the flock of Jesus is gathering together. Durante este mismo tiempo, ahorita este horario, tal vez haya otras 50 iglesias en nuestra ciudad donde se están reuniendo también alabando al Señor. And they're all going to be a little different. Why? To meet the different leads and likes and dislikes of different kinds of people. Y cada una va a ser un poquito diferente. ¿Y por qué son diferentes? Para así poder con las necesidades o con los gustos de algunas personas. They might look differently, they will sound differently, but if they're worshiping the true and living Jesus, the Good Shepherd, they are part of the flock. They are brothers and sisters. Y tal vez adoren un poco diferente, pero si están adorando al mismo Dios, a nuestro Dios, entonces son parte del redil, son ovejas de nuestro They're Señor. not our enemies. We're not in competition with them. We're on the same side. And when God blesses them, we rejoice because the kingdom of Jesus is growing. Y no son nuestros enemigos, sino que son parte de nosotros y cuando ellos son bendecidos nos gozamos, no estamos compitiendo con ellos porque están así avanzando el reino de Dios. Amen? Hey, we'll finish up this morning by reading verses 17 and 18. Vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 17 al 18. Jesus finishes up here. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. So here Jesus brings up his sacrifice. Así que aquí Jesús menciona su sacrificio. Jesus brings up his plan to lay down his life and die, and he brings it up 2 more times here. Jesús menciona aquí su plan de dar su vida y volver a tomarla y lo menciona 2 veces. And because it was God's plan, Jesus was born to die. Y porque era el plan de Dios, Jesús nació para morir. But this time Jesus adds something to his upcoming death at the end of verse 18. Pero esta vez Jesús añade algo más a su muerte. Jesus says, I have authority to take my life up again. Y dice, tengo autoridad para volverla a recibir. Verse 17, he says, I will take up my life again. El versículo 17 dice, para volverla a recibir. Just as important as Jesus' death was Jesus' resurrection from the dead. Así como de importante que es la muerte de Jesús, también igual de importante la resurrección de Jesús. Through his death, he canceled out our sin, but through his resurrection, he offers us life. A través de su muerte, Él pagó por nuestros pecados y a través de su resurrección nos ofrece vida. But you know, in just a few short months after this teaching, our good shepherd Jesus would willingly lay down his life for you, his sheep. Y sabes, unos meses después de esta enseñanza, nuestro buen pastor voluntariamente dio su vida por nosotros. Do you remember how Jesus willingly gave up his life? His words from the cross are recorded for us in the Bible. ¿Recuerdas cómo fue que Él voluntariamente dio su vida? Pues encontramos sus palabras, lo que Él dijo en la cruz. Luke 23:46, Jesus on the cross. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. Guys, that was a shout of victory. Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y este fue un clamor de victoria. We read about the last moment of Jesus on the cross, John 19:30. Y leemos del último momento de Jesús en la cruz en Juan 19:30. When Jesus had received the drink, he said, it is finished. He bowed his head and he gave up his spirit. All willingly, he wanted to do it. He wanted to sacrifice for us. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Toda la obra había terminado. And Jesus died, he was buried, but on the 3rd day he rose from the dead.
Y Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. And the resurrection of Jesus is key for us in understanding our shepherd because he's a living shepherd. Y la resurrección de Jesús es clave para nosotros porque tenemos un pastor que resucitó. From heaven, Jesus is guiding us, watching over us, tending to us because we are his beloved flock, his sheep. Desde el cielo Jesús nos está guiando, nos está cuidando porque somos sus ovejas amadas. So as we finish up this teaching on the Good Shepherd, I want to remind you how we should respond to him as the Good Shepherd. Y así que al terminar esta enseñanza del buen pastor, quiero recordarte cómo es que nosotros debemos de responder a nuestro buen pastor. Let me remind you of three things a Good Shepherd expects from you as sheep that we see here in chapter 10. Voy a recordarte tres cosas que el buen pastor espera de ti. Number one, first, sheep need to listen for the Good Shepherd's voice. Número uno, la oveja necesita escuchar la voz del buen pastor. The voice of the shepherd leads the sheep, it comforts the sheep, it warns them, it brings them security. La voz del pastor guía a la oveja, le da consuelo. Hearing the voice of the shepherd is critical for a sheep's survival and flourishing. Escuchar la voz del pastor es algo crítico para la oveja y para que pueda florecer. Secondly, the good shepherd expects his sheep to know him. Y segundo, el buen pastor espera que la oveja le conozca. Remember, Jesus said, I know my sheep, and my sheep know me. Recuerda que Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. That means a wise sheep is going to spend time cultivating a give and take relationship with Jesus, the Good Shepherd. Lo cual quiere decir que una oveja sabia va a pasar tiempo cultivando esa relación entre Jesús. Third and finally, the Good Shepherd expects his sheep to follow him. Y tercero y finalmente, el buen pastor espera que la oveja le siga. Now that sounds obvious, but most Christians don't want to follow Jesus. They want Jesus to follow them. Ahora, eso se escucha como algo obvio, pero la verdad es de que la mayoría de las ovejas no quieren seguir al pastor, sino que quieren que el pastor las siga a ellas. You see it in the way they make their decisions. You can even hear it in their prayers. Lo ves en la manera que hacen sus decisiones y aún lo puedes escuchar en sus oraciones. Jesus, this is what I'm doing today. This is what I want to do tomorrow. I need you to follow me, Jesus. I need you to bless my plans. I need you to come through for me. What you're saying is, you follow me, Jesus. I ain't following you. My plan's better. Jesús, esto es lo que voy a hacer hoy, esto es lo que voy a hacer mañana y necesito que estés tú allí. En otras palabras, están diciendo, tú sígueme a mí, esto es lo que voy a hacer. The wise sheep says, I know you love me, shepherd. I know you want the best for me, shepherd. Even though I don't understand the path you take me on, I'm going to stick close to you and follow you. La oveja sabia dice, Señor, yo sé que me amas, yo sé que tú cuidas de mí y así que yo estoy dispuesto a seguir el camino en el que tú me conduzcas. You know, there's one more very famous Bible passage about shepherds we haven't talked about yet. Sabes, hay un pasaje más muy importante o muy conocido acerca del pastor del cual no hemos hablado. And that is Psalm chapter 23. Y ese es el Salmo 23. This psalm written by David is known as the shepherd's psalm. Este salmo escrito por el rey David es conocido como el Salmo del pastor. And we're going to finish our service today by reading this beautiful shepherd's psalm to you. Y vamos a terminar esta mañana hoy leyendo este hermoso salmo. And as we read Psalm 23, we're going to show you some beautiful images up on the screens of the Good Shepherd and his sheep. Y al estar leyendo este salmo en las pantallas va a haber algunas diapositivas para ayudarnos a recordar a nuestro buen So pastor. just look up at the screens, we'll read it to you, and remember the love your Good Shepherd has. Y así que tú mira las pantallas y vamos a leerte el Salmo 23 recordando el gran amor que tiene nuestro buen pastor por nosotros. Psalm 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. El versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me falta. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. En verdes pasos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. You prepare a table before me in the presence of my enemies.
Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. You anoint my head with oil, my cup overflows. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Beautiful. Hermoso. Amen. As we end this service, I want to ask everyone here, are you a sheep? Al terminar nuestro servicio esta mañana, quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿eres una oveja? Are you a follower of Jesus Christ? Have you repented of your sins and placed your faith in Him? Are you born again? ¿Eres un seguidor de Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe en Él? Maybe you're here today and you're not a Christian. You've never done those things. Tal vez tú estés aquí hoy y no eres un cristiano, no has hecho estas cosas. The good news